Si estás en busca de joyas con intención y propósito, Daniela Sal de Joyas se especializa en joyería con piedras naturales y amuletos de protección para atraer las mejores energías a tu vida. Descubre un universo donde las joyas no solo adornan, sino que también sanan. Visita sus redes sociales y experimenta la transformación hoy mismo. Casa Chalmay, tu centro de terapias complementarias y aprendizaje. Descubre el poder del Reiki, las flores de Bach, la reflexología podal y la sonoterapia. Además, ofrecen talleres, se encuentran ubicados en Sargento Aldea 321, Barrio Prat, Punta Arenas. Gustavo Uniformes tiene lo que necesitas para tu equipo médico. Encuentra uniformes clínicos en todas las tallas, desde la XS a la 2XL. Además, es distribuidor oficial de la marca Rifolia y posee accesorios como lanyard y calcetines. Visítalo en sus redes sociales y encuentra los mejores uniformes clínicos. Dale color y estilo a tus clases, tu trabajo u oficina y aprovecha toda la variedad de productos que Criman Book y Store tiene para ti. Desde artículos de oficina a las mejores libretas y marcadores del mercado local, con diseños únicos e irrepetibles. Todos estos productos los encuentras en Criman Book y Store. Descubre la magia de Anamcara Cristales, donde cada accesorio cuenta una historia única. Todas sus joyas artesanales están elaboradas con las mejores intenciones para elevar tu energía y estilo. Encuentra tu conexión especial con sus creaciones. Hoy nos adentraremos en los rincones más siniestros de la mente humana para explorar la perturbadora realidad de los asesinos seriales. Estos individuos cuya frialdad y crueldad desafían toda comprensión y han dejado una marca imborrable en la historia del crimen. Prepárense para desenterrar los secretos más escalofriantes y las historias más inquietantes, donde el verdadero terror va más allá de lo paranormal y se adentra en el abismo de la psicopatía. Que comience el escalofriante viaje. Hoy día tenemos un episodio bastante perturbador, bastante siniestro. Vamos a hacer la segunda parte de asesinos seriales. Ya en la temporada anterior revisamos algunos casos bastante famosos como el de Jeff Dahmer. Pero hoy, en esta noche, ¿de qué vamos a hablar hoy, Mauricio? Bueno, como bien dices tú, hoy les traemos un capítulo bastante perturbador también porque nos vamos a adentrar precisamente en los rincones más siniestros de la mente humana y vamos a explorar la perturbadora realidad que existe detrás de los asesinos seriales. Traemos algunos casos que incluso han inspirado series y libros. Hay una serie muy buena en la que está inspirado uno de los personajes que traemos hoy día. Así que sin más preámbulos, comencemos con el primer caso que nos trae Jonah, que es del carnicero de Plainfield. Mira, no sé si tan asesino en serie, porque realmente cometió o los asesinatos que se le adjudican son pocos, ¿ya? Pero para entender a este personaje vamos a comentar un poco, viste, como el perfil del psicópata, Claro. cómo se forman a lo largo de su vida. Mira, fíjate que Edward fue criado en una granja a las afueras del pueblo de Plainfield, donde tuvo una infancia muy difícil, ¿ya? Su padre, un alcohólico, era maltratador, era una persona muy violenta, y esto era debido también por la escasa educación que tuvo y porque la granja que ellos tenían era una granja de cerdos, ¿ya? Entonces siempre estuvo muy cercano a la sangre, al descuartizamiento de estos animales. Por otra parte, la mamá, que se llamaba Augusta, era una mujer muy manipuladora, muy controladora y al mismo tiempo una mujer fanática religiosa, ya, por lo cual tenían una crianza con su hermano Henry muy estricta. Incluso Claro. la mamá de ellos, de los hermanos Jane, les prohibió tener total contacto con la población, con la comunidad. El único contacto que estos chicos tuvieron en toda su adolescencia, juventud, fue con compañeros del colegio. De hecho, hay una anécdota que ellos se enteraban de todo lo que ocurría en la ciudad, de todas las noticias, cuando iban al colegio. Llegó a tal punto el control de esta madre que a los 3 varones de la casa, el papá, George, por ejemplo, si uno iba a comprar una tienda y atendía a una mujer, eso estaba prohibido. Este entorno de violencia, de alcoholismo, de disciplina dura, porque la mamá también
les pegaba constantemente para disciplinarlos, empezó a formar en Edward ese carácter asocial, ese Claro. carácter un poco psicópata y dependiente de la madre. Porque también hay un dato, y yo sé que los fanáticos de Hitchcock se van a dar cuenta. Edward empezó a desarrollar el complejo de Edipo con su mamá. A su mamá, si bien la veía como una persona castigadora, también se empezó a interesar en ella y empezaron a tener una relación de tortura y de casi un incesto, podríamos decirlo. Es también como el síndrome de Estocolmo, po. Una cosa así, ¿cachai? Al contrario, Henry, su hermano, le llevaba toda la contra a la mamá. Pero fíjense lo siguiente, uno de los primeros y más inquietantes recuerdos que tuvo Edward de la infancia era en el matadero de los papás. Ellos tenían una tienda en el pueblo donde vendían cerdos. Entonces él Claro. tenía el recuerdo bastante traumático, imagínate un niño chico, donde él observaba cómo mataban a los cerdos. Hay como una controversia porque al principio Ed decía que ver esto, al principio él le producía náuseas y un rechazo total, ¿ya? Y incluso ver sangre le provocaba desmayos. Y esto se contrarresta con algunas de sus aficiones que tenía como niño. Él cuenta que le gustaban mucho los cómics de terror de la época. Y fíjate que los libros dedicados a las torturas perpetrados en los campos de concentración nazi. Oye, Jonas, sabes que estuve cachando que igual como que dentro de la historia, no sé si se sabe muy bien como qué pasó con el papá. Ed Jane cuenta como una liberación, por así decirlo, cuando su padre fallece a los 66 años en 1940. Pero esta no sería la única muerte en la familia. Su padre no se le atribuye como la primera muerte, ¿o sí? Es que nunca quedó esclarecido Ya. realmente por qué falleció. No así el hermano. Aparentemente es el primer crimen que comete el carnicero de Plainfield. Ah, Y les digo por qué. Lo que pasa es que Henry muere en circunstancias muy extrañas en la granja durante un incendio. ¿Ya? Según explicó Ed a la policía, se desató un incendio que nadie sabe cómo partió. Y él comenta que los dos hermanos intentaron apagar el incendio, ¿ya? Y es ahí cuando él dice que el hermano quedó encerrado, ¿cierto? En la propiedad, debido a las llamas, ¿cierto? Él muere en este incendio, ¿ya? Y después, y según una investigación de la época, en 1944, si no me equivoco, la policía determinó que él muere por quemaduras y por asfixia. Pero acá hay un dato freak. Hubo una pelea justamente antes de que se provocara este incendio, ¿ya? Porque este hermano Henry, que era un poco más liberal, por así decirlo, siempre le reclamaba a Ed que era muy dependiente de la madre, que le hacía caso en todo, ¿cierto? Y que eso a la larga le iba a perjudicar. Después ocurre este incendio donde él muere, ¿ya? Y gracias a este tipo de conexiones se dice que fue la primera víctima de Ed, de Ed Jane. ¿Mm? Y mm, posterior a la muerte del hermano, un año más tarde, en el 45, la madre fallece. La madre tenía problemas al corazón y fallece de un claro. infarto en la misma casa, ya, en la misma granja. Al contrario de las muertes anteriores, es la única muerte en la familia que realmente le importó a Ed Jane, que realmente le Claro, es que afectó. igual heavy porque, claro, primero su papá con el que no tenía como vínculo afectivo ni emocional, su hermano con el que se lleva mal, pero con su mamá, él sí tenía vínculo, pues, ¿cachai? Claro, Y cuando ella fallece, me imagino que se da cuenta que ahí no es nada sin su mamá, pues, ¿cachai? Que el único vínculo afectivo y emocional que existe con una persona, ¿cachai? Que es con su mamá, pues. lo que pasa es que en el Imagino que caso debe de él, haber. justamente en el caso de él, la relación era tan, bueno, enfermiza, por no decirlo menos. Y era bizarra, po, era Era bizarra. bizarra, sí, po, pero lo que pasa es que la muerte de la mamá de Ed Jane es como el límite de la cordura, ¿cachai? Cuando Claro. él se quedó, porque no tenía con nadie más con que hablar, por ejemplo, en la granja. La granja él empezó a vivir solo. Entonces, a partir de ese punto, Ed dio, digámoslo así, rienda suelta al instinto criminal, ya que es como una especie de desquite porque no tenía la mirada y la presencia inquisitoria de la mamá, po. Él empieza a darse cuenta que si bien no tenía con quién conversar y ya no tenía la presencia de su mamá que al mismo tiempo necesitaba,
empezó a sentir como esa cosa como de libertad. ¿Viste cuando a los perritos le sueltan la correa? Una cosa así. Acá empieza el lado más psicológico a aflorar. Sí. Porque él, si bien la mamá ya no estaba físicamente en este plano, él empieza a oír la voz de la mamá. Que ahí hay un dato súper freak igual que ocurre como en esa mente de Mm, este sujeto, porque él trata un poco de restituir la figura de su mamá, pues, ¿cachai? correcto. Y para hacer esto, lo que hace es como robar cadáveres de mujeres que pudieran suplantar la imagen de su mamá. Mm, Y sabes que en 1947 a él se le atribuyen desapariciones que eran inexplicables, ¿cachai? Tanto en Plainfield, donde vivía, como también en sus alrededores, pero nadie sabía quién era quien hacía desaparecer a estas personas, ¿cachai? ya, Hasta que tuvieron que morir dos mujeres, Mary Hogan y Bernice Gordon, para que ahí todas las autoridades, los policías, empezaran a investigar, y ahí es donde empiezan a señalar también al carnicero como autor de los claro. asesinatos y de todas las atrocidades que estaban ocurriendo. Es brígido porque atribuyen supuestamente 2 o 3 víctimas eh, de los cuales él manifiesta culpa, ¿ya? Claro, Hay un sinfín de personas, se estima casi 75 personas desaparecidas de los alrededores, incluyendo niños y niñas, ¿ya? sí, Que po. después cuando él confiesa se le atribuyen que él fue el asesino, ¿ya? Pero digámoslo así que su primera víctima fue Mary Hogan, que era dueña del bar del pueblito, y ella tuvo una muerte muy trágica porque eh, antes de que la matara, digamos, sufrió toda clase de vejaciones, de violencia, de Sí. mutilaciones también, y posterior al asesinato de ella, él la disecciona en muchas partes, ¿ya? Porque también recordemos que él, aparte de robar estos cuerpos, eh, ustedes sabían qué hacía con los cuerpos, ¿o no? Los Este tipo, mutilaba. aparte de eso, Ed Jane fabricaba artefactos, muebles, decoraciones con piel y huesos. Mm. Él robaba, ¿cierto?, estos cuerpos, los ponía en el sótano y los trabajaba igual como que si fueran manualidades, por ejemplo. ¿Ya? Él hacía, por ejemplo, lámparas, cuadros con piel humana, con huesos, ya hacía decoraciones, incluso hacía hasta cubiertos para servir en la mesa con huesos de personas, de cuerpos, digamos, de cadáveres. Oh, A tal punto, cuando perpetraba algún asesinato o cuando él estaba en su soledad, ¿cierto? En su casa, en la granja, él se vestía con disfraz. Él se vestía de mujer, con la ropa de su madre, ¿ya? ya. Y al mismo tiempo, encima de la ropa de la madre, él se colocaba unos delantales o máscaras o guantes hechos con la piel humana de las víctimas. Uh. De esa O sea, manera, estaba muy cagado de la cabeza el tipo. sí, se le escapaba a los enanitos al monte, pero brígido. O sea, él cuando estaba, como digo, en su soledad y diseccionaba estos cuerpos para hacer futuras como creaciones, por así decirlo, él vestía de esa forma. Hay un dato extra que, por ejemplo, la noche que él mata a Mary Hogan era noche de luna llena. Y la mayoría de los asesinatos los cometió en una noche de luna llena. Como una Irte especie con... como de ritual Claro, igual. cuando él comete este macabro ritual, como dice Mauricio, en el sótano de su granja, ¿cómo se dan cuenta de que esta persona desapareció? Hay un granjero de la zona que entra en la taberna de la mujer y se da cuenta que está completamente vacía, ¿ya? Este hombre ve un gran charco de sangre en el mesón, ¿cierto?, donde ella solía atender, que conducía a unas pisadas de sangre y manchones hacia la puerta trasera, donde tenía el auto esta mujer. ¿Ya? Y ahí se da cuenta que dijo, chuta, algo está pasando acá, po. Llama al sheriff, llega el sheriff, ¿cierto?, con ayuda, y empezaban a seguir las manchas porque conducían al lado de un camioncito y al lado del camino finalmente. Entonces
junto a donde terminaba el rastro de sangre, encontraron unos cartuchos de pistola calibre 32 y ¿Ya? las evidencias evidentemente apuntaban a que ella había sido brutalmente asesinada. ¿Ya? Porque este tipo arrastró el cuerpo ensangrentado y que ya le había hecho algunos cortes en el lugar y se lo llevó. Ahora, a medida que pasaban las semanas y no encontraban al culpable, no encontraban más pistas, no encontraban nada, empezaban a preguntarse, bueno, ¿qué le pasó a esta mujer? ¿Qué le pasó a Claro. Mary Hogan finalmente? Oye, este es el mismo caso que se le atribuye a él como partícipe de la búsqueda A de... eso quería llegar. Hay un detalle muy bizarro y muy grotesco. Cuando Ed se entera de que están buscando a esta mujer, en vez de sentirse culpable o perseguido, empieza a participar en las búsquedas. Pero activamente en las búsquedas junto con la policía, junto con los vecinos del pueblo, y realmente preocupado, así como, oye, ¿qué pasó con esta mujer que no la encuentran? Él Nosotros sabía todo lo preocupados que de había ello, pasado. claro, pero nunca se encontró nada, y la búsqueda en la policía quedó como en segundo plano. Que también participar en las búsquedas, me imagino, para este sujeto también tenía que ver con, bueno, con desviar el tema, siempre cuando los asesinos cometen algún crimen y participan en las búsquedas, generalmente porque quieren desviar la atención, ¿cachai? Exactamente, pero sabes que la atención se desvió también porque aparece otra víctima en un Ah, lapsus Bernice de... Gordon. Claro, Bernice Sí. Warden, ella atendía la ferretería del pueblo. Esta fue la segunda víctima confirmada. Entonces acá ocurre algo un poco similar, porque él llega supuestamente con la excusa de comprar anticongelante para el vehículo, para su camioncito que él tenía. ¿Ya? Entonces, esta mujer, que se parecía a su madre porque era de una edad un poco avanzada, ¿cierto? Estaba separada, su madre, que acordémonos que quedó viuda, se sorprendió cuando Ed, aparte de pedirle el anticongelante, le pide salir del local. La mujer, totalmente desconfiada, no lo tomó en serio y ella tenía la costumbre de que cada compra que ella hacía, o sea, cada venta que ella hacía, dejaba, aparte del monto y el objeto, la persona que él lo compró. Claro. Entonces puso anticongelante, valor tanto, que él lo compró, Edward Jane. Cuando la mujer se rehúsa a salir, Ed le apuntó con una pistola, perdón, con una escopeta y le disparó a quemarropa. Mm. Luego de haber asesinado a esta mujer, cargó el cuerpo hasta su sótano y realizó el mismo ritual que con Mary. Nadie se había dado cuenta cuando desaparece Bernice Warden, nadie se dio cuenta de la ausencia de ella hasta la noche del mismo día, digamos, que se cometió el asesinato. Y sabes que llegan las autoridades al lugar, encuentran todo manchado con sangre, todo desordenado, ¿cierto? Todo abierto, con las luces encendidas. Acá es donde a él ya lo empiezan a tachar como asesino. Porque una vez registrado todo el local y darse cuenta que el cuerpo no estaba ahí, empiezan a revisar los libros de ventas, a ver si había algún dato. Claro. Y adivinen qué encontraron. El nombre del... El de nombre de Edward. Ed Jane aparecía como el último cliente. Claro. Entonces, acá ocurre algo paralelo, que mientras el asesino estaba recibiendo la visita de dos amigos de la infancia que lo estaban invitando a comer, eh, él abre la puerta para recibir a Bob y Darlene Hill, que lo habían invitado a cenar esa noche, pero él sale lleno de sangre, manchado los brazos, las manos, todo con sangre. La excusa que él dio cuando le preguntaron es que él estaba despedazando un ciervo que él fue a cazar. ¿Ya? Entonces los invitó a entrar, se lavó, se cambió de ropa y se dirigieron a la casa, ¿cierto? De la familia Hill. Y fue en ese lugar donde otro vecino, ¿cierto? Apareció informando de la desaparición de Bernice Warden. Igual hay una parte que es donde los amigos como que empiezan a hablar con Ed y lo convencen para ir a informar y como ayudar en la policía, ¿cachai? Claro, Y justo en ese momento tengo entendido que llega el sheriff como con las autoridades para detener a Edward y Edward lo que dice es como alguien me ha incriminado por algo que yo no cometí o alguien me incriminó o algo así. la primera sensación que tuvo él es como yo no hice nada, ¿cachai? Claro. Soy inocente. Pero sabes que
Cuando se confirmó la detención de este asesino ya tachado como psicópata, sabes que el sheriff con el capitán del condado de Madison comenzaron a inspeccionar, una vez que él estaba detenido en la comisaría, ¿cierto? Fueron a ver la casa de Ed Gein, por la granja. Fueron a registrarla completa para ver si ¿Ya? se encontraban los cuerpos o encontraban algo que realmente lo incrimine como asesino. Claro. Sabes que el allanamiento fue uno de los más bizarros que se ha hecho en Estados Unidos hasta el día de hoy. Porque según lo que ellos detallan en la descripción de esto, ellos encontraron con múltiples cadáveres colgando desde el techo y de las paredes. Se encontraron con restos humanos en las bodegas, ¿cierto? En la cocina. Montañas de basura por todos lados, excrementos, libros de medicina y anatomía. Todo tirado en el Oh, piso. Y como yo les decía delante, toda clase de elementos fabricados con piel humana. Y acá viene lo más tétrico de todo, que tiene alta relación con una película que a mí me encanta, que es Psicosis. Lo último que encontraron en la casa antes de salir fue el cadáver de su madre Augusta, que estaba aún en la cama de su propia habitación, porque nunca fue por s- enterrada. claro, eso te iba a decir, nunca fue enterrada. Imagínate el olor a putrefacción que debe haber salido de esa casa, weón. Exactamente, nunca, sabes que nunca, nunca ella fue enterrada, no así el padre, pero por la misma dependencia que él tenía de la mamá, Sí. y como él escuchaba su voz en su También, cabeza, la dejó también acostada. entrar en un momento de negación de que a lo mejor él pensaba que no estaba muerta, ¿cachai? En Mm. ese nivel de locura. Al final, ¿no cachai como cuánto tiempo estuvo ejecutando acto o cómo fue el final de este sujeto? Tiene un final bastante interesante porque los detectives le preguntaron por los otros cadáveres que encontraron en el sótano y él afirmó que mutiló a todos esos cuerpos que él profanó de las tumbas, y es cuando él recibe o lo bautizan con el apodo del carnicero de Plainfield. A él le hacen un montón de exámenes psicológicos. Yo creo que triste e injusto es el final, porque a él le hacen exámenes psicológicos y determinaron los médicos que él sufría un tipo de esquizofrenia y por consiguiente no estaba en condiciones, según las leyes del país, de asistir a un juicio. Por ende, O de ir a la cárcel? él nunca pisó la cárcel. Al Wow. contrario, él fue internado en un manicomio del mismo estado de Madison, pero por tiempo indefinido. Él muere finalmente, estuvo casi 40 años en ese manicomio y él muere ahí. O Digámoslo así. imagínate los relatos de la gente que lo cuidó, que estuvo con él en ese tiempo, igual debe haber Mira, sido complicado. hay algunos testimonios de médicos que lo trataron. Ahí lo describían como una persona muy tranquila, muy tranquila, muy respetuosa, quitado de bulla, como se conoce acá en Chile. Entonces, acá viene el plot twist, el dato que culmina este segmento del episodio de hoy día. Yo les hablaba de que él fue inspiración para todo el cine, para la cultura del terror, yo creo, en general. Porque esta historia inspiró a directores famosos como Alfred Hitchcock. De hecho, Psicosis es este mismo caso llevado a la pantalla. Claro. Es exactamente lo mismo. Influenció la creación de muchos libros, muchos documentales, películas, por ejemplo, que yo creo que todos las han visto, los que nos están escuchando, La Masacre en Texas, la de los años 70. Curiosamente, todos los asesinos en serie siempre han inspirado cosas, pero el que viene a continuación, que es de Brasil, inspiró una de las series quizás un poco recientes, digamos, que es la serie Dexter Morgan. Era una serie muy, muy buena y precisamente está inspirada en el personaje que también les traemos el día de hoy, que es Pedro Rodríguez Filho, inspirador de la serie Dexter. Como decía, él nace el 17 de junio del 54. El problema es que cuando nace no le toca llegar en una familia feliz, ¿cachai? Media tradicional, Ujú. que incluso se pudo comprobar antes de que él naciera porque su papá le pegó una patada
muy fuerte a su madre en el vientre. Y eso derivó a que este personaje naciera con una lesión en el cráneo que básicamente lo marca para toda la vida. De hecho, hay varias historias que se cuentan con respecto Pero a esta lesión. Pues, eso podría ser como la razón de la cual él era como... O sea, tenía esta manía por matar gente. ¿Puede ser que una lesión de ese tipo? es que precisamente acá es donde viene la discusión, porque hay algunos médicos que lo examinaron, ¿cachai? Y que comparten y sostienen también que la lesión que causó este golpe supuestamente habría afectado como áreas cerebrales que están asociadas con la empatía y la reacción también a estímulos externos, ¿cachai? A reconocer también el lenguaje de otra persona, ¿cachai? Lo que le impidía reconocer cuando la gente estaba triste, ¿cachai? Cuando estaba Claro, feliz, como que era algo básicamente muy ajeno a él. Es alguien que sufre violencia constante durante toda su infancia, sobre todo por parte del padre, y eso también gatilla a que él empiece a interesarse por esto del asesinato, pues, ¿cachai? claro. Incluso, sabes que empieza a matar De muy gente chico, cuando po. era muy niño, así Sí, po. apenas tenía, claro, tenía 14 años Wow. cuando comete su primer asesinato. Imagínate, 14 años. La primera persona que él mata a alguien que acusa a su padre de haber robado, porque su papá trabajaba como vigilante en una escuela que era estatal, ¿cachai? Y él es despedido después de que se le acusa falsamente de haber robado raciones de alimentos, de desayunos escolares que provenían también del municipio. Pues y acá también sucede algo que es súper extraño, porque Pedro odiaba a su papá, pero también el despido que afecta a su papá también le terminó afectando como un montón, porque eso significaba que habían menos ingresos para la familia. Claro. Y ahí es donde Pedro agarra una escopeta que era de su abuelo y que guardaba en un armario, ¿Ya? la oculta entre sus ropas y se acerca a la alcaldía, y ahí esperó a que saliera el vicealcalde. Pedro lo espera en la parte de afuera de la alcaldía, súper pacientemente, hasta que sale, Ya. y ahí le dispara. Y ahí él trata de arrancar, pues, ¿cachai? ¿Ya? Pero en vez de arrancar, irse, desaparecer, ¿Ya? él decide ir a la casa del empleado, del primer Es empleado que como acusa a su papá. como una doble venganza, una cosa así. Le dispara a este sujeto ¿Ya? 2 disparos de escopeta. Y ahí es donde dice: ya, maté a los 2 principales que habían acusado a mi papá, y ahora sí yo me arranco, me voy. Claro, sí, Y ahí es sí. donde llega a aparecer a un barrio que se llama Mollita Cruz. En las afueras de esta ciudad, él se empieza a tomar el crimen como una especie como de trabajo, ¿cachai? Ahí empieza a darse cuenta que puede trabajar básicamente como Como sicario, sicario, pues, como ¿cachai? matón a sueldo, claro. Aquí él es donde empieza a formar su psicología como asesino serial. Y ahí es donde se empieza a gestar también su línea psicológica de acuerdo a las víctimas, porque él empieza a matar gente primero que consideraba criminal o culpable de algo, ¿cachai? Ya. Por Ya. ejemplo, él cuando empieza a cachar esto, empieza a ver, no sé, pues que hay un violador que vive un poco más allá, Ujú. y para él la violación era algo que no estaba bien, Claro, ¿cachai? claro. De hecho, estas cosas son las que inspiran la serie de Dexter, Ujú. ¿cachai? Como Dexter en la serie es un asesino que solamente mata gente que ha sido mala, pues, ¿cachai? Es como una especie de devolver el equilibrio al mundo. Ya, Claro. lo mismo sucedía con Oye, con y este yo sujeto. Solamente tenía entendido que también él mataba narcos, ¿o no? principales muertes que se le atribuyen eran de personas narco, y lo que hacía también era como robarles también la mercadería para Oiga. empezar a venderla también por su propia cuenta, pues, ¿cachai? Imagínate que Ya. todo esto ¿Ya? con 15 años, pues, ¿cachai? A los 16 después, él mata a un narco que era como súper famoso de ¿Ya? la zona, y se empareja con la viuda de su víctima. Y ahí él se Ya. apropia de este negocio de venta de drogas, lo empieza a hacer crecer, y ahí
este tipo se lanza a matar a cualquiera que quisiera hacerle competencia, que se metiera en un negocio, porque él, claro, Claro. señalaba de que su negocio ya estaba consolidado Y- y que nadie se iba a meter, pues, ¿cachai? Y después en el futuro abandona a esta mujer Ujú. y ahí se va a vivir con una chica que aparece que se llama María Aparecida Olimpia, Ya. quien estando embarazada fue torturada y asesinada por un narcotraficante que era muy enemigo de Pedriño, ¿cachai? De una localidad muy cercana, y dejan el cuerpo de esta mujer en la casa. Entonces, la casa que compartían con Pedro. Ah, y Entonces él, Pedro llega a la claro. casa y ve que estaba el cuerpo de su pareja tirado y que ella básicamente también estaba embarazada. Oh. Entonces ahí Y Pedro el tipo se empieza volvió a loco, po. se volvió loquísimo, porque ahí, Claro. pero se volvió loco, pero a la vez también tuvo mucha paciencia, Ya. ¿cachai? Porque él se sienta, ¿cachai? Como, como, como quien dice, se da una ducha de agua fría para pensar todo de manera clara, y ahí es donde planea la venganza junto a 4 amigos, Ya. ¿cachai? Que van a donde el sujeto que había matado a su pareja y asesinan al culpable y a otras 6 personas que estaban con él. Imagínate que es como como un ajuste de cuentas, ¿cachai? Imagínate que cuando ocurre esto, Pedro todavía no cumplía los 18 años, po. Y ya tenía cuántas muertes en su haber ya, pues. Sí, pues, ¿cachai? Y ahí él se convierte precisamente en el asesino en serie más temido de Sao Paulo, y ahí es donde lo apodan el Matador, incluso con menos de 18 años, po. Se parece un poco a la historia de Pablo Escobar, ¿ah? Tiene como Sí, po. algún parecido. ¿Sabes que ¿por qué te hablaba de Pablo Escobar? Porque cuando uno piensa en asesinos seriales, uno siempre piensa que es como tiene problemas psicológicos, muchos problemas legales, en fin. Y siempre Eh, uno los imagina como muy retirados de la sociedad, como muy asociales. Pero en este caso, él seguía manteniendo lazos con su familia. De hecho, se sabe claro. que tuvo poquitos encuentros con su familia en su vida criminal, pero él no dejaba de preocuparse por la mamá, ¿ya? Él adoraba a su mamá, pero al mismo tiempo él la veía como víctima del papá, po, de los maltratos, perdón, del padre. Pero acá Claro. viene un punto de inflexión como en todos los asesinos seriales o todos los criminales, porque él nunca imaginó que su papá iba a matar a su mamá, po. Y Claro. de la peor forma posible, porque se sabe que este tipo aprovechó que estaban solos en la casa y él acuchilló a su propia esposa hasta que la dejó sin respirar. Sí, Y posterior a esto, él descuartizó el cuerpo con un machete. Ahora, lo más freak de esto, lo más bizarro, es que él no intentó escapar, él no escondió el cuerpo, nada. Él se quedó con el cadáver sentadito al lado, esperando en ese charco de sangre a que llegara la policía. ¿Sabes que después del asesinato de la mamá, yo tengo entendido, porque igual revisé como harta información de él, después del asesinato de la mamá, su padre pasa, además de que lo odiaba, pero él pasa a ser el peor criminal en la historia. ¿Cachai? Jamás conocido. ¿Ya? sí, po. Entonces ahí es cuando él jura venganza hacia su padre. Y a su padre lo llevan obviamente preso. Pero los muros, ¿sabes que los muros de la casa no iban a ser impedimento para que él llegara y cobrara venganza? De ¿Ah? hecho, sabes que este obstáculo de que su padre cayera preso no fue absolutamente impedimento para Pedriño, porque sabes que acá viene un dato muy freak. Él empieza, como él ya estaba todo este negocio de la droga ya instalado, empezó a hacer contactos, Ujú. qué sé yo. Fueron esos mismos contactos los que le permiten entrar a ver a su padre a la cárcel. Ya, claro. ¿Cachai? Él empezó a mover toda una serie de influencias, ¿cachai? Y logra entrar a ver a su padre sin vigilancia como exclusiva. Y cuando Una lo tiene al visita normal. frente, una visita normal, ¿cachai? Pero, no son esas típicas visitas como de que están todos reunidos, ¿cachai? Hay un montón de guardias y todo el Claro, tuvo tema que hacer algo como más privado quizás. algo más privado, ¿cachai? Y ahí es donde
Pedriño saca un cuchillo de su ropa y lo acuchilla 22 veces, viejo. Wow. 22. Hasta obviamente que lo mata, po. Y no solo eso, ¿sabes? Que le abre el pecho, le saca el corazón Ya. y le da un mordisco. No. Ahí mismo, en la ¿Cachai? cárcel. Ahí mismo. Ahí, todo esto, ahí. ¿Cachai? O sea, fue Y una eso hace, venganza, viejo, con todo. claro, pero yo creo que lo buscaba, pero así, pero con todo. ¿Sabes? Que lo detienen enseguida, porque ahí, Ujú. claro, el tumulto empieza a quedar la embarrada. Lo detienen y eso obviamente le quita la libertad, porque a él, claro, lo meten en la cárcel, Claro. pero no la posibilidad de seguir matando. Yo me acordaba ¿viste el traslado de él? Porque hay un dato Sí, que él, en la cárcel donde estaba el papá, lo habían dejado preso en esa misma cárcel, pero como el sí, papá también tenía muchos amigos en ese lugar, decidieron trasladarlo a otra cárcel. trasladarlo porque obviamente podía quedar la embarrada, po. Claro, y es ahí cuando en ese traspaso de una cárcel a otra, lo suben a un furgón, a un camioncito, y él no viaja solo, pues él viaja con dos otras personas, un ladrón y un violador, Ya. y el matador, como lo habían bautizado, sabes que en ese trayecto él estrangula con las mismas esposas, con las cadenas, al violador, po. Al Frente, violador, sí, po. frente a la mirada del ladrón, que yo creo que ese compadre estaba a punto de desmayarse. Cuando llega el furgón a la cárcel nueva donde le iban a dejar, sabes que los guardias abren las puertas y encuentran al compadre tieso en el piso, ¿cachai? Y él así, listo, lo maté, chao. Porque esta historia no termina acá, po. ¿Ya? ¿Cachai? O sea, Porque él entre siguió matando 1900, en, él en la siguió cárcel. matando, por supuesto, porque entre 1973 y 2003 asesina a 46 reclusos más. Mica. ¿Ya? Todos estos asesinatos ocurrían generalmente durante los recreos en el patio o en las celdas donde convivían hacinados con él, ¿cachai? Como que ahí se movían las influencias y él llegaba, qué sé yo, y ejecutaba algún Claro, homicidio, ¿cachai? Y él, por supuesto que no tenía problemas en elegir a sus víctimas porque básicamente para él todos eran claro. criminales. Y ahí es donde empieza a matar reclusos y ahí es donde se convierte en el preso más odiado y temido de las prisiones por todas las que pasó, pues, ¿cachai? Claro. Y ahí vi, de hecho, una historia que señala que en una ocasión él casi se transforma en víctima, Ah, porque lo quisieron ¿cachai? matar, ¿no? Lo quisieron matar y de hecho lo emboscan para tratar de matarlo, y así también dormir un poquito más tranquilo, ¿cachai? Pero eso no resulta, porque el ataque Ya. fue... básicamente no funcionó, ¿cachai? Pedro no solamente escapa, sino que en la pelea que hubo, ¿cachai? Él alcanza a matar a 3 de sus atacantes, Ya. Mija. ¿cachai? Y hiere a otros 2, O sea, este tipo era ¿cachai? como Y una máquina de matar, era una po. máquina de matar, po, weón, ¿cachai? Brígido. Incluso, y acá viene otro dato, freak, que sabes que incluso a todas las muertes que se cometieron por parte de Pedro, Brasil el 2003 saca una ley Ya. que habla de que ninguna persona puede estar más de 30 años en un encierro, ¿cachai? Independiente de lo que haya Cualquiera hecho. sea la condena, Ya. cualquiera sea la condena, ¿cachai? Eh, Sin embargo, cuando aparece esta nueva ley, Pedro ya tenía como varios procesos también en curso de todos los homicidios que había hecho, entonces se demoró bastante como en salir después de esta ley, ¿cachai? Porque Claro. incluso él fue liberado el año 2007. Sí, pues de hecho, bueno, acá cuando él lo liberan finalmente de todo, acá es una cosa muy rara y muy bizarra para que veas como que como comunidad también estamos un poco fallados, porque él sale el 24 de abril, bueno, lo vuelven a encerrar, ¿cierto? En el 15 de septiembre del 2011, Sí. y al terminar el juicio por los asesinatos que cometió en prisión y todo, lo condenan a 128 años y más tarde aumentó a 400 años, po. Bueno, finalmente, gracias a modificaciones legales y
Y todo esto, él consigue su libertad el año 2018. ¿Ah? Entonces, Ujú. cuando él salió fue todo un revuelo de la prensa mundial y ya lo tenían fichado ya. Pero acá ocurre Sí, po. algo interesante porque él cuando sale de la cárcel retorna, ¿cierto?, a su lugar de origen, pero él también es visto como un héroe. Sabes que se convierte en youtuber, po, weón. Sí, po. De hecho, sabes que una cosa que llamaba mucho la atención cuando Pedro se hace el canal de YouTube es el tema de sus tatuajes. Es que tenía Sí, muchos po. tatuajes. Sí, po. Y hay un tatuaje que él tenía que decía mato por placer. Uh. Porque ya fue YouTube, es cierto, como que compuso su vida, por así decirlo, porque después que él salió de en libertad, él no volvió a matar, O sea, parece. claro, la compuso entre comillas, pero sabes que dentro de todo lo que había pasado, todo lo que se había dejado de tratar de recomponer su vida, de mostrar su historia, eh, ahí también se empieza como a pasar la voz Ya. y aparecen algunos enemigos que ya habían estado un poco O que sea, él pensaba o que la gente pensaba que ya estaban fuera, yo creo, yo vuelven a creo, aparecer, yo creo que ¿cachai? eran los mismos enemigos que fue cosechando a lo largo de todo el Que tiempo, fue porque cosechando a lo imagínate, largo del tiempo. imagínate a todos los reos que él mató que iban llegando año a año, y las familias de Claro. afuera igual hacían contactos, no sé, po, ¿cachai? Claro, y había mucha gente que estaba pendiente de dónde iba a estar, ¿cachai? Para obviamente tener su venganza, pues, ¿cachai? Y ¿Ya? eso se logra el 5 de marzo del año pasado, o sea, Ah, hace mira, hoy poquito. recién. Sí, el año pasado, el 5 de marzo a las 10 de la mañana, Pedro sale con 68 años de su casa en Mollita Cruces, Ujú. sin notar que cerca lo esperaban dos hombres que estaban encapuchados y escondidos en un auto. Oh, ya. Cuando ven salir a Pedro, se acercan y 6 balazos a quemarropa y terminan con la vida de uno de los mayores asesinos en serie de la historia de Brasil. Wow. Y toda una celebridad ¿Cachai? también, Que po. toda una celebridad, obvio, si cargaba con más de 100 muertos a su espalda. Incluso hay algunos que dicen que debe haber alcanzado los 200. ¿Cachai? Como Claro. 100 que se saben y otros Y 100 fíjate, que anda tú a saber. bueno, él finalmente, a diferencia del caso anterior que hablamos, que el otro fallece, ¿cierto?, en un manicomio encerrado, Sí, po. digámoslo así, tuvo como una vejez un poco más digna. ¿Ya? A él lo matan a pasos de su casa. Los agresores que mataron a Pedro, una vez que le disparan, porque también lo atacan con cuchillo. Cuando ocurre todo esto, empieza a salir gente a la calle, pues, ¿cachai? Claro, Y hay una historia que cuenta de que los agresores como que habrían visto a alguien que había salido como a cachar qué onda, qué pasó, y los agresores le dicen, no tiene nada que ver con ustedes, así que toma a tu hija y ándate. claro. Oh, ¿Cachai? Como que iban ahora, precisamente a buscar a Pedro. ahora es muy interesante este tema de los Acá. asesinos seriales. Nos quedaron varios temas, porque nos pusimos a hablar mucho, pero sin duda, yo creo que como pidieron la segunda parte de asesinos seriales, vamos a hacer una tercera. Quiero adelantar un poquito. Para el Sí. próximo episodio, cuando hablemos de asesinos seriales, vamos a partir con el Doctor Muerte, o el Doctor de la Muerte, que era Harold Shipman. No, es que Medio no. spoiler que Sí, diste, ¿eh? no. Pero, mira, lo único que voy a decir es que a él, a este doctor británico, se le atribuyen más de 218 asesinatos. Realmente espeluznante. Sí, así que todo eso y más va a venir en la próxima entrega de Asesinos Seriales aquí en Insomnia. Pero lamentablemente, por hoy, llegamos al final ya. Sí, se nos pasó la hora demasiado rápido. Aparte, los casos Está muy que les bueno, trajimos estaban muy buenos. está muy Son bueno. historias dignas de seguirlas investigando también. Sí. Sabes que Hay yo tenía, muchas. tenía, tenía ganas de hacer este episodio porque la historia del primer caso, como te digo, ha sido uno de los más importantes en Estados Unidos. Incluso, sabes que un dato freak, y ahí ahora sí que nos vamos, fue cuando a él lo declararon abiertamente no apto, ¿cierto?, para la justicia estadounidense. A él lo mandan al manicomio y la comunidad del pueblo de Plainfield ardió en ira y toda la gente fue a quemar la casa.
Toda la granja ardió hasta los cimientos y no quedó absolutamente nada. Pero bueno, muchos más datos de estos los vamos a seguir compartiendo en redes sociales, en futuros episodios. Pero antes de irnos, no olviden de suscribirse, si aún no lo han hecho, a nuestro canal de YouTube, de seguirnos también en Spotify para ver y escuchar donde y cuando quieran todos los episodios completos de Insomnia. Además, recuerden que pueden enviarnos audios contándonos sus historias y experiencias sobrenaturales a nuestro WhatsApp más 569-85245572, a nuestro DM también de Instagram o también en Reddit, y ahí vamos a estar haciendo un compendio y vamos a contar todo lo que salga en los próximos episodios de Insomnia. Ya, querido Mauricio y audiencia de Insomnia, esto fue un episodio más de Insomnia, un podcast para no dormir. Que tengan dulces pesadillas. Chao, chao. Nos vemos, chao, chao. Si estás en busca de joyas con intención y propósito, Daniela Sal de Joyas se especializa en joyería con piedras naturales y amuletos de protección para atraer las mejores energías a tu vida. Descubre un universo donde las joyas no solo adornan, sino que también sanan. Visita sus redes sociales y experimenta la transformación hoy mismo. Casa Chalmay, tu centro de terapias complementarias y aprendizaje. Descubre el poder del Reiki, las flores de Bach, la reflexología podal y la sonoterapia. Además, ofrecen talleres, se encuentran ubicados en Sargento Aldea 321, Barrio Prat, Punta Arenas. Gustavo Uniformes tiene lo que necesitas para tu equipo médico. Encuentra uniformes clínicos en todas las tallas, desde la XS a la 2XL. Además, es distribuidor oficial de la marca Rifolia y posee accesorios como lanyard y calcetines. Visítalo en sus redes sociales y encuentra los mejores uniformes clínicos. Dale color y estilo a tus clases, tu trabajo u oficina y aprovecha toda la variedad de productos que Cream & Book y Store tiene para ti. Desde artículos de oficina a las mejores libretas y marcadores del mercado local, con diseños únicos e irrepetibles. Todos estos productos los encuentras en Cream & Book y Store. Descubre la magia de Anamcara Cristales, donde cada accesorio cuenta una historia única. Todas sus joyas artesanales están elaboradas con las mejores intenciones para elevar tu energía y estilo. Encuentra tu conexión especial con sus creaciones.